Hay algo que muy pocas personas entienden sobre el dinero. La mayoría que lo desea, que lo persigue, que lo pide, está actuando exactamente desde el estado mental que lo repele. No es que no tengan oportunidades, no es que el mundo esté en su contra, es que viven desde un lugar interno que hace imposible que el dinero llegue de forma natural. Y esto no es motivación, es observación. Si te quedas, vas a entender por qué tu relación con el dinero se repite una y otra vez. ¿Y qué cambia cuando empiezas a vivir desde un estado completamente distinto? El dinero no llega porque lo desees, no llega porque pienses en positivo, no llega porque lo visualices. Llega como consecuencia inevitable de un estado mental asumido. Neville Goddard lo explicó de una forma que incomoda. No manifiestas dinero, manifiestas la identidad que se relaciona con él. Y esa identidad se refleja en cada decisión que tomas, en cada negociación que evitas, en cada oportunidad que rechazas sin darte cuenta. Se refleja en cómo gastas cuando tienes algo, en cómo justificas cuando no tienes, en cómo sientes cuando alguien tiene más que tú. El dinero responde a quién eres internamente, no a lo que dices que quieres. La riqueza no es tener dinero. La riqueza es un estado mental, es una forma de relacionarte con la realidad, es una forma de moverte, de decidir, de aceptar, de rechazar. Una persona rica internamente no persigue el dinero. Lo permite, no lo ruega. Lo recibe, no lo teme. Lo maneja, no lo idolatra, lo usa. Y esto no tiene nada que ver con cuánto tienes ahora mismo en la cuenta. Tiene que ver con desde dónde te mueves. Puedes tener mucho dinero y vivir desde escasez. Puedes tener poco dinero y vivir desde abundancia. El estado interno crea el externo, siempre, pero la mayoría de las personas habla de dinero mientras lo rechazan internamente. Dicen que lo quieren, pero cada comportamiento grita lo contrario. Cuando cobran menos de lo que valen, porque tienen miedo a perder al cliente. Cuando evitan hablar de dinero porque les incomoda. Cuando sienten culpa al gastarlo. Cuando sienten envidia al verlo en otros. Cuando justifican su situación económica culpando al sistema, a la suerte, a los demás. Todo eso es rechazo, todo eso es escasez. Y la escasez nunca crea abundancia, nunca. La escasez se expresa en decisiones pequeñas. En el momento en que dudas si mereces cobrar más. En el segundo en que evitas una conversación sobre dinero. En la sensación de que si gastas en ti, te va a faltar. En el miedo a perder lo que tienes. En la urgencia con la que necesitas que algo funcione. En la ansiedad con la que esperas resultados. En la desesperación con la que buscas soluciones. Todo eso es escasez. Y el dinero no responde a la escasez. Responde a la certeza. Hay personas que hablan de abundancia pero viven desde el pánico. Afirman que son ricas pero revisan la cuenta con miedo. Dicen que merecen más, pero cobran lo mínimo. Hablan de manifestación pero actúan desde la urgencia y después se preguntan por qué no cambia nada, porque el estado interno no cambió, porque siguen siendo alguien que necesita, no alguien que tiene. Y el dinero no llega a quien lo necesita, llega a quien ya vive como si lo tuviera. Esto incomoda. Lo sé, porque obliga a mirarte, obliga a aceptar que no es el mundo el que te limita. Eres tú, tu forma de pensar, tu forma de decidir, tu forma de moverte, tu identidad asumida. Y eso no es culpa, es responsabilidad. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. Porque si tú creaste esto, tú puedes cambiarlo, pero no desde el mismo lugar, no desde la misma identidad, no desde el mismo estado. Neville Goddard enseñó que la imaginación asumida crea realidad, pero no se refería a soñar despierto, se refería a asumir internamente una identidad y vivir desde ella. Si asumes que eres alguien que no tiene suficiente, cada decisión que tomes reflejará eso. Si asumes que eres alguien que vive en abundancia, cada decisión reflejará eso. El problema es que la mayoría de las personas no elige conscientemente su estado. Lo heredan, lo repiten, lo sostienen sin cuestionarlo, y después se sorprenden de que su realidad no cambie. El dinero responde a la identidad, no al deseo.
Puedes desear dinero toda tu vida y seguir sin tenerlo, porque el deseo implica ausencia. El deseo dice, no lo tengo. La identidad dice, ya lo soy. Y esa es la diferencia. Una persona que vive desde la identidad de abundancia no persigue el dinero, lo atrae, no ruega por oportunidades, las reconoce, no se conforma, elige, no se justifica, actúa, no espera, empieza, deja de pedir, porque pedir refuerza la falta. Cada vez que pides, afirmas internamente que no tienes, y esa afirmación se convierte en tu realidad. No estoy diciendo que no tengas objetivos. Estoy diciendo que dejes de actuar desde la carencia, porque la carencia nunca genera abundancia, genera más carencia. Si quieres dinero, deja de moverte como alguien que no lo tiene. Deja de pensar como alguien que no lo tiene. Deja de decidir como alguien que no lo tiene. ¿Qué cambia cuando alguien deja de actuar como alguien que necesita? Cambia todo. Cambia la forma en que entra en una negociación, cambia la forma en que establece sus precios, cambia la forma en que rechaza lo que no le sirve, cambia la forma en que acepta lo que sí le sirve, cambia la forma en que gasta, cambia la forma en que invierte, cambia la forma en que se relaciona con el dinero, porque ya no lo persigue, ya no lo teme, ya no lo necesita, lo tiene internamente, y cuando lo tienes internamente, llega externamente, siempre. Pero esto no es cómodo al principio, porque implica soltar la urgencia, soltar el miedo, soltar la necesidad, soltar la justificación, soltar la víctima. Y eso asusta, porque la víctima tiene razones, la víctima tiene excusas, la víctima tiene a quien culpar, pero la víctima no tiene poder, y sin poder no hay cambio. Si quieres cambiar tu relación con el dinero, tienes que soltar la víctima. Tienes que asumir que todo lo que vives es consecuencia de tu estado interno. Y ese estado puede cambiar, pero tienes que elegirlo. La mayoría de las personas no elige su estado, lo sufre. Se despierta en escasez, se mueve en escasez, se duerme en escasez, y después se pregunta por qué no tiene más, porque no ha cambiado nada. El pensamiento es el mismo, la emoción es la misma, la decisión es la misma, el resultado es el mismo, y puede seguir así años, décadas, toda una vida. O puede cambiar ahora, no mañana, no cuando tengas más. Ahora, actúa desde abundancia, no cuando tengas dinero, ahora, porque la abundancia no es tener dinero, la abundancia es un estado, y ese estado se practica, se asume, se vive, todos los días, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada movimiento. No es esperar a sentirte abundante, es moverte como si ya lo fueras. Y cuando te mueves como si ya lo fueras, el dinero empieza a moverse hacia ti, no porque sea magia, porque cambiaste la señal que emites, cambiaste la frecuencia, cambiaste el estado, y la realidad responde al estado. Hay personas que tienen poco dinero pero viven desde abundancia, invierten en ellas, cobran lo que valen, no aceptan migajas, no justifican su situación, no culpan a nadie, actúan, deciden, se mueven. Y el dinero llega, no siempre rápido, no siempre como esperaban, pero llega, porque viven desde un lugar interno que lo permite, porque no lo repelen, porque no lo temen, porque no lo necesitan con desesperación. Lo permiten con confianza. Y hay personas que tienen mucho dinero, pero viven desde escasez. Ganan más y gastan todo, acumulan y siguen sintiendo que no es suficiente. Tienen cuentas llenas y miedo constante. Porque el dinero externo no cambió el estado interno, y el estado interno es lo único que importa. Puedes tener todo el dinero del mundo y seguir siendo pobre internamente. Puedes no tener nada y ser rico internamente. La riqueza es un estado mental, y ese estado se elige, pero elegirlo implica incomodidad, porque implica dejar de actuar desde patrones familiares, implica dejar de justificarte, implica dejar de esperar, implica dejar de conformarte, implica empezar a moverte distinto, y eso da miedo, porque lo distinto es incierto,
Lo distinto no tiene garantías. Lo distinto exige confianza. Y la mayoría de las personas prefiere la certeza de la escasez que la incertidumbre de la abundancia. Prefiere quejarse que cambiar, prefiere justificarse que actuar, prefiere esperar que empezar. Deja de esperar, porque esperar es escasez. Esperar dice, todavía no. Esperar dice, no estoy listo. Esperar dice, necesito algo más. Y mientras esperas, refuerzas la ausencia, refuerzas la falta, refuerzas la identidad de alguien que no tiene. Y esa identidad crea tu realidad. Si quieres cambiar tu realidad, cambia tu identidad. Y para cambiar tu identidad, deja de esperar. Empieza ahora, no con todo, con algo, con una decisión, con un movimiento, con una acción que refleje la identidad que quieres asumir. Si quieres ser alguien que vive en abundancia, empieza a moverte como alguien que vive en abundancia. Empieza a decidir como alguien que vive en abundancia. Empieza a pensar como alguien que vive en abundancia. No cuando tengas más dinero, ahora. Porque el dinero no cambia tu identidad. Tu identidad cambia tu relación con el dinero. Y cuando cambia tu relación con el dinero, cambia la forma en que llega. El dinero llega fácil a quien no lo persigue. Llega natural a quien no lo teme. Llega constante a quien no lo necesita con desesperación. Porque esas personas no emiten urgencia, emiten certeza. Y la certeza es magnética. La urgencia es repelente. La certeza dice, ya soy. Y el dinero responde a quién eres, no a lo que necesitas. Hay un momento en el que esto se siente diferente. Un momento en el que el estado de abundancia empieza a vivirse internamente. No es que tengas más dinero de repente, es que ya no lo persigues con desesperación. Ya no lo temes, ya no lo necesitas para sentirte bien. Ya no depende de él tu paz. Y paradójicamente, cuando dejas de necesitarlo, empieza a llegar. No porque sea un truco, porque cambiaste la frecuencia, cambiaste el estado, cambiaste la identidad. Y ese cambio se nota en todo. Se nota en cómo negocias, en cómo estableces límites, en cómo rechazas lo que no te sirve, en cómo aceptas lo que sí te sirve, en cómo inviertes, en cómo gastas, en cómo decides, en cómo te mueves. Ya no hay miedo, ya no hay urgencia, ya no hay necesidad. Hay claridad, hay confianza, hay certeza. Y desde ese lugar, todo cambia. Pero llegar ahí implica confrontarte, implica mirarte honestamente, implica aceptar que has estado viviendo desde escasez, implica reconocer que has rechazado el dinero sin darte cuenta, implica soltar las excusas, implica asumir responsabilidad. Y eso no es fácil, porque es más cómodo culpar, es más fácil justificar, es más seguro esperar. Pero lo cómodo no cambia nada, lo fácil no transforma nada. Lo seguro no crea nada. Si realmente quieres cambiar tu relación con el dinero, tienes que estar dispuesto a incomodarte. Tienes que estar dispuesto a soltar lo que conoces. Tienes que estar dispuesto a moverte distinto. Tienes que estar dispuesto a asumir una identidad nueva. Y eso no se hace pensando. Se hace actuando, se hace decidiendo, se hace moviendo. Muévete como quien ya tiene, no cuando tengas. Ahora. Porque la acción desde abundancia crea abundancia. La acción desde escasez crea escasez. Y tú eliges desde dónde actúas. Cada día, cada momento, cada decisión. Puedes seguir actuando desde el miedo, desde la falta, desde la urgencia. O puedes empezar a actuar desde la certeza, desde la confianza, desde la abundancia. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque el dinero no es el problema. Nunca lo fue. El problema es el estado desde el que te relacionas con él. El problema es la identidad que asumes. El problema es la frecuencia que emites. Y todo eso está bajo tu control. No depende de nadie más. No depende del mercado. No depende de la economía. No depende de la suerte. Depende de ti, de tu estado interno, de tu identidad asumida, de tu forma de moverte. Y cuando asumes internamente que eres alguien que vive en abundancia, todo empieza a reflejarlo, no de forma mágica, de forma natural,
porque tu forma de pensar cambia, tu forma de decidir cambia, tu forma de actuar cambia. Y cuando eso cambia, tus resultados cambian. No siempre de inmediato, no siempre como esperas, pero cambian, porque cambiaste la causa. Y cuando cambias la causa, cambias el efecto. La mayoría de las personas intenta cambiar el efecto, intenta conseguir más dinero sin cambiar su estado interno, y por eso no funciona, porque el dinero es el efecto, no la causa. La causa es tu identidad. La causa es tu estado mental. La causa es tu forma de relacionarte con la realidad. Y si no cambias la causa, el efecto sigue igual. Puedes ganar más y volver a perderlo. Puedes tener más y seguir sintiéndote pobre. Puedes acumular y seguir viviendo en miedo. Porque el estado interno no cambió. Pero cuando cambias el estado interno, el externo no tiene más opción que seguirlo. Porque el externo siempre refleja el interno. Siempre. Sin excepción. Si vives en escasez internamente, vivirás en escasez externamente. Si vives en abundancia internamente, vivirás en abundancia externamente. Y esto no es fe ciega, es observación, es ley, es cómo funciona la realidad. Neville Goddard no hablaba de pensamiento positivo, hablaba de identidad asumida, de estado mental vivido, de frecuencia emitida, y eso implica mucho más que repetir afirmaciones. Implica vivir desde ese lugar, implica actuar desde ese lugar, implica decidir desde ese lugar, implica moverte como si ya fueras esa persona, no a veces, todo el tiempo, en cada situación, en cada decisión. Y eso requiere disciplina, requiere consciencia, requiere intención, porque el patrón de escasez es automático, el patrón de escasez es cómodo, el patrón de escasez es familiar. Y romper ese patrón implica incomodidad, implica vigilancia, implica corrección constante. Cada vez que piensas desde escasez, corriges. Cada vez que decides desde miedo, corriges. Cada vez que actúas desde urgencia, corriges. Y poco a poco, el nuevo patrón se vuelve natural. El nuevo estado se vuelve familiar. La nueva identidad se vuelve real. Y cuando eso sucede, el dinero empieza a fluir distinto. No porque hagas más, porque eres distinto. No porque trabajes más duro, porque vibras distinto. No porque tengas más suerte, porque emites otra frecuencia. Y esa frecuencia atrae oportunidades, atrae personas, atrae recursos, atrae dinero, no de forma forzada, de forma natural. Hay personas que trabajan duro toda su vida y nunca tienen suficiente, porque trabajan desde escasez, porque se mueven desde miedo, porque deciden desde urgencia, y hay personas que trabajan menos y tienen más, porque trabajan desde abundancia, porque se mueven desde confianza, porque deciden desde claridad. No es suerte, es estado, no es casualidad, es frecuencia, no es magia, es identidad. Y tú puedes elegir tu identidad. Ahora, no mañana, no cuando tengas más, ahora. Porque la identidad no depende de lo que tienes. La identidad es lo que asumes ser. Y cuando asumes ser alguien que vive en abundancia, todo cambia. Tu forma de hablar cambia, tu forma de moverte cambia, tu forma de decidir cambia. Y cuando eso cambia, tu realidad cambia. Pero tienes que elegirlo, conscientemente, intencionalmente, diariamente. No puedes asumir abundancia un día y volver a escasez al siguiente. No puedes moverte desde confianza una vez y volver a miedo después. No puedes decidir desde claridad en un momento y desde urgencia en otro, porque el estado se sostiene con consistencia. La identidad se vive con persistencia. La frecuencia se emite con continuidad. Y eso no es fácil, porque la vida te va a confrontar. Vas a tener situaciones que te empujen a volver a la escasez. Vas a tener momentos que te inviten a moverte desde miedo. Vas a tener decisiones que te tienten a actuar desde urgencia. Y ahí es donde se define todo.
porque puedes volver al patrón viejo, o puedes sostener el nuevo. Puedes reaccionar desde escasez, o puedes responder desde abundancia. Y cada vez que eliges responder desde abundancia, refuerzas la identidad. Cada vez que eliges moverte desde confianza, refuerzas el estado. Cada vez que eliges decidir desde claridad, refuerzas la frecuencia. Y con el tiempo, eso se vuelve natural. Se vuelve automático. Se vuelve tú. Y cuando eso sucede, el dinero deja de ser un problema. Deja de ser una obsesión. Deja de ser una fuente de estrés. Se convierte en una consecuencia natural, en un flujo constante, en un reflejo de tu estado interno. Pero para llegar ahí tienes que empezar, y empezar significa soltar. Soltar la necesidad, soltar la urgencia, soltar el miedo, soltar la excusa, soltar la víctima y asumir poder. Asumir responsabilidad, asumir identidad, asumir abundancia. Hazlo ahora, no cuando entiendas más, no cuando te sientas listo, no cuando tengas garantías. Ahora, porque nunca vas a entender todo, nunca vas a sentirte completamente listo, nunca vas a tener garantías. Y esperar esas cosas es otra forma de escasez, es otra forma de miedo, es otra forma de no empezar. Empieza hoy, con una decisión, con un pensamiento, con una acción, con algo que refleje la identidad que quieres asumir. Si quieres ser alguien que vive en abundancia, haz algo que esa persona haría. Si quieres ser alguien que atrae dinero naturalmente, muévete como esa persona se movería. Si quieres ser alguien que no teme al dinero, decide como esa persona decidiría. Y cuando lo hagas, vas a sentir resistencia, vas a sentir miedo, vas a sentir incomodidad. Y eso es señal de que estás cambiando. Porque el cambio no es cómodo. El cambio no es seguro, el cambio no es familiar, pero el cambio es lo único que transforma, lo único que crea algo nuevo, lo único que te saca del patrón repetido. Si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir teniendo lo mismo. Si sigues pensando lo mismo, vas a seguir viviendo lo mismo. Si sigues siendo el mismo, vas a seguir atrayendo lo mismo. Y puedes quedarte ahí. Puedes seguir justificando. Puedes seguir culpando, puedes seguir esperando, o puedes cambiar, puedes empezar, puedes moverte, puedes asumir. Y cuando lo hagas, todo empieza a cambiar, no de inmediato, no de forma obvia, pero empieza. Porque cada pensamiento desde abundancia es una semilla, cada decisión desde confianza es un paso, cada acción desde certeza es un movimiento hacia esa identidad. Y con el tiempo, esas semillas crecen, esos pasos se acumulan, esos movimientos crean un camino nuevo. Y un día te das cuenta de que ya no piensas igual, ya no decides igual, ya no actúas igual, ya no eres el mismo. Y cuando eso sucede, tu relación con el dinero es completamente distinta. Ya no lo persigues, ya no lo temes, ya no lo necesitas para sentirte bien. Ya no depende de él tu paz. Está ahí, fluye, llega, se queda, y tú lo manejas desde otro lugar. Desde un lugar de abundancia, desde un lugar de confianza, desde un lugar de certeza. Y eso no es un destino, es un estado que vives, un estado que sostienes, un estado que eliges todos los días, en cada momento, en cada decisión. Y mientras lo sostengas, el dinero sigue fluyendo. No porque sea magia, porque es consecuencia de tu identidad, consecuencia de tu estado, consecuencia de tu frecuencia. La mayoría de las personas espera que el dinero cambie su vida, espera que llegue para sentirse bien, espera que llegue para sentirse seguras, espera que llegue para empezar a vivir. Y por eso, nunca llega, porque el dinero no llega a quien lo espera, llega a quien ya vive como si lo tuviera. Llega a quien ya se siente bien, llega a quien ya se siente seguro, llega a quien ya está viviendo. Así que deja de esperar que el dinero cambie tu vida. Cambia tu vida y el dinero llegará. Deja de esperar que el dinero te haga sentir abundante. Siéntete abundante y el dinero fluirá. Deja de esperar que el dinero te dé seguridad. Asume seguridad
y el dinero se quedará, porque el dinero no crea el Estado crea el dinero. Y este no es un concepto para entender, es una verdad para vivir. No se trata de creerlo, se trata de asumirlo, de encarnarlo, de moverte desde ahí, de decidir desde ahí, de vivir desde ahí. Y cuando lo hagas, todo cambia. No porque el mundo cambie, porque tú cambiaste. Y cuando tú cambias, el mundo refleja ese cambio. Esto que estás escuchando no es información, es confrontación. Confrontación con tu forma de pensar, confrontación con tu forma de actuar, confrontación con tu identidad asumida. Y si te está incomodando, es porque algo está resonando, es porque algo en ti sabe que es verdad, es porque algo en ti sabe que has estado viviendo desde escasez. Y ese reconocimiento es el primer paso. Si esta reflexión te está removiendo tu relación con el dinero, puedes dejar un like. No porque yo lo necesite, porque tú estás reconociendo algo, porque estás aceptando que algo tiene que cambiar. Y ese reconocimiento es poderoso. Ese reconocimiento es el inicio del cambio. Y si quieres seguir confrontando tu mentalidad con honestidad, puedes suscribirte, porque esto no es motivación barata. Esto no es pensamiento positivo superficial. Esto es observación profunda. Esto es verdad incómoda. Esto es responsabilidad honesta. Y si estás dispuesto a sostener esa incomodidad, a asumir esa responsabilidad, a vivir esa verdad, entonces esto es para ti. Pero si solo querías sentirte bien un momento, si solo querías una frase bonita, si solo querías una excusa más, esto no es para ti. Porque aquí no hay excusas, aquí no hay culpables, aquí no hay víctimas, aquí solo hay estados, estados que eliges, estados que asumes, estados que vives y estados que crean tu realidad. Así que la pregunta no es si esto funciona. La pregunta es si estás dispuesto a vivirlo, si estás dispuesto a soltar la escasez, si estás dispuesto a asumir abundancia, si estás dispuesto a moverte distinto, si estás dispuesto a decidir distinto, si estás dispuesto a ser distinto. Porque si estás dispuesto, todo cambia. Si no, nada cambia. Y esa decisión es tuya, solo tuya. Nadie puede tomarla por ti, nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede cambiar tu estado interno excepto tú. Y mientras esperes que algo externo lo haga, seguirás en el mismo lugar. Seguirás pensando lo mismo, seguirás sintiendo lo mismo, seguirás viviendo lo mismo. Pero si asumes poder, si asumes responsabilidad, si asumes identidad, todo empieza a moverse, empieza a cambiar, empieza a fluir, y el dinero empieza a reflejarlo. No porque sea un premio, porque es un espejo de tu estado interno, un espejo de tu identidad asumida, un espejo de tu frecuencia emitida, y ese espejo no miente, nunca miente. Si vives en escasez, refleja escasez. Si vives en abundancia, refleja abundancia. Si vives en miedo, refleja limitación. Si vives en confianza, refleja expansión. Y tú eliges qué reflejar, cada día, cada momento, cada decisión. Así que elige conscientemente, elige intencionalmente, elige desde abundancia, elige desde confianza, elige desde certeza. Y cuando elijas desde ahí, el dinero no será un problema, será una consecuencia natural de quién eres, una consecuencia inevitable de tu estado interno, una consecuencia constante de tu identidad asumida. Y cuando eso suceda, vas a entender que nunca se trató del dinero, se trató de ti, de tu estado, de tu identidad, de tu forma de relacionarte con la realidad. Y cuando eso cambia, todo cambia. No solo el dinero, todo, porque el estado interno no solo afecta el dinero, afecta todo. Tu salud, tus relaciones, tu trabajo, tu paz, tu vida entera. Así que cambiar tu relación con el dinero es cambiar tu relación con la vida, es cambiar tu relación contigo mismo, es cambiar tu identidad, es cambiar tu estado. Y ese cambio es lo más poderoso que puedes hacer. Porque cuando cambias tu estado, cambias tu realidad. Y cuando cambias tu realidad, cambias tu vida. Y eso no es un proceso rápido,
No es un truco mágico, no es una fórmula secreta, es un trabajo interno, es una decisión constante, es una asunción sostenida, es un estado vivido. Y mientras lo vivas, todo fluye, todo cambia, todo se transforma, pero tienes que empezar. Y empezar es ahora, no mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas listo, ahora, porque ahora es el único momento que existe. Ahora es el único momento en el que puedes elegir. Ahora es el único momento en el que puedes cambiar. Y si eliges cambiar ahora, todo empieza ahora. Si eliges esperar, nada empieza. Y puedes esperar toda la vida. Puedes esperar las condiciones perfectas. Puedes esperar sentirte listo. Puedes esperar tener más información. Pero esa espera es escasez. Esa espera es miedo. Esa espera es resistencia. Deja de resistir. Deja de esperar. Deja de postergar. Empieza, asume, vive desde abundancia, desde confianza, desde certeza, y cuando lo hagas, el dinero empieza a moverse, empieza a fluir, empieza a llegar, no porque lo pidas, porque lo permites, no porque lo persigas, porque lo atraes, no porque lo necesites, porque ya eres. Y esa es la diferencia entre quien persigue dinero y quien lo atrae, entre quien lo necesita y quien lo tiene, entre quien vive en escasez y quien vive en abundancia. Y esa diferencia no está afuera, está adentro, en tu estado, en tu identidad, en tu frecuencia. Y cuando cambias eso, cambias todo. Así que cambia, no para tener más, para ser distinto, no para conseguir, para asumir, no para perseguir, para permitir. Y cuando seas distinto, cuando asumas abundancia, cuando permitas flujo, el dinero llega, natural, constante, inevitable, como consecuencia de quién eres, como reflejo de tu estado, como resultado de tu identidad. Y ahí es donde vives, no persiguiendo, no esperando, no necesitando, viviendo, desde abundancia, desde confianza, desde certeza. Y esa es la vida que estás creando ahora, con cada pensamiento, con cada decisión, con cada acción, con cada momento en el que eliges vivir desde ese estado. Así que elige conscientemente. Elige abundancia, elige confianza, elige certeza, y cuando lo hagas, el dinero deja de ser un problema, deja de ser una obsesión, deja de ser una lucha. Se convierte en un flujo, en un reflejo, en una consecuencia natural de quién eres. Y eso es todo. No hay más secreto, no hay más fórmula, no hay más truco, solo estado, solo identidad, solo frecuencia. Y cuando vives desde ahí, todo cambia, todo fluye, todo llega. No porque sea magia, porque es ley, la ley de la identidad, la ley del estado, la ley de la frecuencia. Y esa ley siempre funciona, siempre refleja, siempre responde a quién eres, no a lo que dices, no a lo que quieres, a quién eres internamente. Y cuando eres alguien que vive en abundancia, la abundancia llega. Cuando eres alguien que vive en confianza, las oportunidades llegan. Cuando eres alguien que vive en certeza, el dinero llega. No como premio, como reflejo, no como suerte, como consecuencia, no como excepción, como regla. Y esa regla aplica para ti. Ahora, siempre, sin excepción. Así que usa esa regla, vive esa ley, asume esa identidad. Y cuando lo hagas, tu relación con el dinero cambia para siempre. No porque el dinero cambie, porque tú cambiaste. Y cuando tú cambias, todo cambia.